Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos al desván de Estrella. Hola, ¿qué tal estáis? César, Jorge. Hola, Hola, buenas tardes, noches, buenas días, tardes, Estrella Vega, César Martín. Martín, Bueno, Jorge, me presentaré, yo Alberto. soy Estrella Vega. Estaremos a partir de ahora en Fer Música, la radio que le pone sentido a tu vida. Es un programa donde hablaremos de literatura, de curiosidades literarias, históricas, de música y de muchas más cosas. Entonces, cada sábado a las 15:30 en Argentina y a las 19:30 en España estaremos con vosotros. Quiero dar las gracias desde aquí a Fernando Ismael Barrientos de fermusica.com.ar y a radiosdecorrientes.com.ar por hacer posible este espacio. Conmigo estarán Jorge de Leonardo. Hola Jorge, desde aquí os lo Hola, presento. Es buenas tardes, profesor, Estrella. es autor de J y el misterio de las botellas. También tengo a César M. Martín. César, ¿qué Buenas tal? tardes, buenas, muy bien, perfecto. Estoy teniendo un César, déjà vu ahora mismo, pero Sí. de hemos repente tenido problemas técnicos y ha habido que repetir el programa, así que hubo un contratiempo, pero esta vez saldrá estupendamente. César es autor del Último viaje y Las puertas del tiempo, y ambos nos van a acompañar en la sección Patochadas. Chicos, contadnos, ¿de qué trata esta sección? César, por favor, te cedo la palabra. Gracias, Jorge, gracias. Pues bueno, esta sección, pues, intentando divertiros un ratito y haciendo reír, si podemos, pues contaremos historias que recopilamos yo por lo menos, por las redes, porque yo profesor no soy, yo soy informático, pero me gusta mucho todo este tema literario. Y aparte, pues eso, me gusta buscar muchas curiosidades por las redes de cosas que veo, que leo y me informo. Y bueno, pues al final salen cosas divertidas de acontecimientos históricos, un poco en general de todo, que bueno, pues creo que merece la pena que la gente lo sepa y que puede resultar interesante y divertido y entretenido. Estoy de acuerdo. Y yo por mi parte me centraré más en curiosidades históricas, como profesor de historia que soy. Y bueno, pues curiosidades que el público en general, pues no, el gran público no conoce. Y bueno, pues hay realmente anécdotas muy curiosas pues sobre reyes, sobre acontecimientos históricos, que bueno, pues que os traeré cada semana. Estupendo. ¿Y qué nos traéis esta semana? Pues esta semana yo he traído una historia muy interesante que es sobre la cría del berberecho en el mar Cantábrico. Estáos atentos porque Dúdolo, sí, Me dúdolo. dúdalo. conste que me encantan los berberechos. Sí, Sí, a mí también. buenísimo. Sí, sí, sí. Sí. Aunque a veces es una experiencia aterradora, Sí, sí, aterradora, sí. dependiendo de la calidad. Pero bueno, no, en serio. Hoy he traído una historia que es bastante, además para ser el primer programa, pues puede estar muy bien, que es sobre una de las letras del abecedario, de nuestro abecedario, que no tiene ningún otro, que es la letra ñ, que parecerá un No poco... puede ser. Sí, te lo digo en serio. Esta vez es la historia de la ñ. No. Oye, pues no sé si sabrás que yo vivo en la ciudad más española. Sí, no será Claro, en La Rioja. Logroño. Logroño. Logroño, Logroño. Logroño, la Sí, ñ. señor. Sí, señor, porque todas las letras, me imagino que todas tendrán historias interesantes de cómo nacieron. Porque, por ejemplo, la M, que también me he acordado, según dicen, es porque el mar tiene forma de. La M tiene forma de Ondas, como onda, las ondas. y por eso la M es del mar. Eso dicen. Desde aquí también quiero decir que, pues bueno, todo lo que yo recopilo está en las redes, contrasto información de una página y otra, pero que Ujú. no, a lo mejor quizás no sea verdad. O sea, estamos hablando, por ejemplo, ahora de la letra ñ, que claro, esto Bueno, es de la ñ. ayer estuviste en el Archivo Provincial de Madrid entre legajos, ¿eh? Y Es verdad, papiros investigando.
Cierto, cierto. Me han pillado, pero bueno, es Gran verdad. labor de investigación. Por eso lo digo, que a lo mejor hay algún día que sale alguna historia y alguien dice, pues esto no es así, esto es asado y tal. Entonces, bueno, yo digo, es lo que leo. De hecho, la ñ viene del siglo XII, entonces yo evidentemente en el siglo XII me hubiera gustado estar, pero soy mayor, pero no tanto. Peinarías canas, la verdad que sí, peinarías muchas canas. Efectivamente, muchas canas. Pues cuéntanos. Vale, pues nada, pues resulta que todo esto tiene su origen en los monjes escribanos que en los monasterios transcribían los libros buenos y bien gordos en un pergamino. Entonces, claro, el problema que tenían era que el papel del pergamino era costoso de hacer y sobre todo muy caro. Entonces, pues de alguna manera supongo que el jefe de los copistas. Eso, el señor copista mayor, pues diría que hay que ahorrar de alguna manera pergamino para que no tengamos que estar comprando constantemente. Entonces, a alguien se le ocurrió que hay ciertas palabras del castellano que tenían doble N del castellano antiguo. Por ejemplo, annus, A-N-N-U-S, que es año, al final es hasta donde, o sea, así ha llegado a nuestros días. Entonces, pues me imagino que a alguno de estos monjes se le ocurrió que esa segunda N se podía ahorrar un carácter si lo ponían encima de la primera N. De tal manera que esa virgulilla que tiene, pues al final es otra N y se ha convertido en lo que ahora es nuestra ñ. Entonces, pues me imagino, a lo mejor le dieron un par de sopapos al que lo hizo así en el primer momento, has roto un pergamino. Pero a lo mejor se dieron cuenta de que, oye, pues mira, se entiende la palabra, ahorramos papel y pues bueno, pues se empezó un poco a correr la voz de cómo había que escribir esa palabra y pues al final terminó ya no solo en los pergaminos, sino pues en cualquier escrito. Yo lo que pienso es que los pergaminos los hacían como muy decorados. Tal vez en vez de ser para ahorrar, puede ser para darle un toque estético, una N y otra por encima, así como más volumen. Podría ser de ese estilo. Sí, la verdad es que Que los decoraban, los pergaminos eran bellas obras de arte, una maravilla. Sí. No entiendes nada, porque yo la verdad es que los pergaminos que he visto en persona no entiendo ni una palabra, pero supongo que en su época se entenderían, pero sí, son todos como muy, pues muy adornados. Yo en la carrera de historia hice en su día epigrafía, bueno, también hice epigrafía, hice paleografía y la verdad es que es apasionante. Era la transcripción de documentos de castellano antiguo y la verdad es que es una pasada. Es muy bonito. Pero evidentemente, si no sabes paleografía, no entiendes absolutamente nada. Pero sí que es verdad que en aquella época el pergamino era material, digamos, de lujo, porque era carísimo. Entonces sí que me cuadra el ahorro del papel. Sí, bueno, del pergamino en este caso, no del papel. Pues qué original. Eso. Sí, los primeros documentos que se han encontrado son de 1176. Y a partir de ahí pues se va viendo en más escritos. Lo que pasa es que no era una norma escrita, al final la unificación de este criterio la impuso Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, o sea que fueron 100 años que la gente lo escribía porque también... De soledad. Eso es, 100 años de soledad y... 100 años de soledad. Y dobles Ns. Pues Alfonso X el Sabio dijo que sí, que al final que esto se escribe con esta nueva letra, que es la ñ, y ya está. Su hermano Alfonso X el Sanio, que se hacía vídeos. Y la verdad es que estaban bastante bien los vídeos de Alfonso. Alfonso hay sitio, al fondo hay sitio. Sí. ¿Y qué nos cuentas tú? No, iba a decir una última coletilla. Una última coletilla. Y es que en la actualidad hay idiomas que siguen manteniendo, digamos, la doble. Por ejemplo, el portugués tiene para hacer el sonido nuestro ñ, tiene la NH. Por ejemplo, el catalán la NY, español, Cataluña español. Por ejemplo, Francia, el francés también, sí, eso es. Sí. Entonces sí que es verdad que nosotros hemos economizado
pero en otros países, sin embargo, siguen tirando la casa por la ventana. Sí, ahí venga, ahí a gastar pergamino, debe ser que no les cuesta. Exactamente. A día de a gastar vitela, sí. Luego también estuvo a punto de desaparecer en los años 90 el carácter, porque cuando entramos en la Comunidad Europea, los españoles, hubo un momento en el que querían que se quitara para que todos los teclados de máquinas de escribir y de los ordenadores fuera uniforme. Entonces, claro, la ñ, como era nuestro idioma, lo único que lo tenía, pues quisieron quitarlo y hubo unas dudas de si sí o si no, y al final dijeron que no, que la ñ es nuestra y se acabó. La verdad es que como español es un orgullo, igual es una tontería, pero tener una letra que no tiene ningún otro idioma, o sea, que es algo propio tan nuestro, ¿no? Sí, y además que esté en el nombre de nuestro país, pues fíjate. Y de nuestra ciudad, reitero. La ciudad, sí. De tu ciudad, efectivamente. También de La Coruña. De La Coruña, sí, eso es. Todos los países que hablan el castellano, el español, tienen esa diferencia con el resto de los idiomas. Correcto. Nos une mucho. El idioma nos une. Y es una cosa que es muy hermosa, donde se habla el español, que además muchísima gente en el mundo habla español. Te iba a decir, más de 500 millones de personas hablan español. ¿Cierto? Y todos a la vez, encima. Y no se entiende nada. Entonces, como se pongan a hablar los 500 millones, verás. Pues esta es la historia que traigo. Muy bien. Pues muchas gracias, César. Vamos a seguir ahora con Jorge. Bueno, pues yo, como os he dicho al principio, en la entrada del programa, cada semana trataré de traeros curiosidades relacionadas con la historia, con hechos históricos, con reyes, con personajes importantes de la historia. Y he querido empezar fuerte. Digo, es el primer programa, voy a empezar a lo bestia, hablando de Luisa Isabel de Orleans. ¿En serio? ¿De ella? Sí, como que te lo estoy diciendo. Vamos. He dicho, me la voy a jugar, voy a hablar de Luisa Isabel de Orleans. Mujer desconocida para el gran público, pero no para su suegro Felipe V, porque sí. Luisa Isabel de Orleans era la primera nuera de Felipe V. Pongámonos en contexto histórico. Felipe V, primer rey Borbón en España, Borbón, dinastía francesa, que dijo los franceses, venga, tomar ahí os dejamos a los Borbones y hasta hoy, hasta Felipe VI. Pero bueno, recordemos que Felipe V sucede a Carlos II el Hechizado, el último rey de Austria, porque no tenía descendencia. Carlos II el Hechizado, que igual un día, un sábado, os hablo de él, porque tela también lo que tiene este hombre. Bueno, el caso es que Felipe V, como la mayoría o muchos de los reyes españoles, por lo que pues, se habla de que se casaban entre primos, el tío se casaba con la sobrina, bueno, pues había ahí ciertos problemas en los genes, claro, luego pasaba lo que pasaba. Bien, el caso es que Felipe V, al igual que su madre, pues tenía tendencia a la depresión, algo que está hoy muy en boga, pues ya Felipe V en el siglo XVIII tenía era un ser muy depresivo. Y hacia el año 1724, digo, pues este hombre ya no podía más. Bueno, hay algunos historiadores que decían que estaba preparando su camino al trono francés. La mayoría opta por pensar que efectivamente pues, tenía un trastorno depresivo y que no podía estar al frente de la nación. El caso es que abdica, lo cual era algo impensable en aquella época, porque solo había sucedido en tiempos con Carlos V, en Felipe II. El caso es que abdica, siendo relativamente joven, y se retira a la granja de San Ildefonso, donde los niños de San Ildefonso, y con las bolas, sí, con sus bolas se fue a la granja de San Ildefonso. Hay que contarlo porque todo el mundo no entenderá ese chiste. Claro, no, por eso, sí, ya sé. Bien, los niños de San Ildefonso son los que hacen la lotería de Navidad en España, sí, son los niños de San Ildefonso. Bueno, el caso es que los reyes tenían como una residencia en aquella época, digamos, de verano, que era en
en una población de Segovia que era la granja de San Ildefonso. Bueno, el caso es que se retiraron allá con su segunda mujer, Isabel de Farnesio, mujer de Armas Tomar, y bueno, abdicó en su hijo Luis. ¿Con quién se había casado Luis? Fíjate, pues con esta Luisa Isabel de Orleans, que centrando la jugada, esta chica, esta joven, porque era muy joven, nació en 1709, se casó a la edad en el Palacio de Versalles, era nieta de Luis XIV, el famoso Rey Sol, y fue, en tanto que era mujer, y en aquella época no podían reinar, digamos, como que están un poco dejadas, apartadas de lado, y fue una mujer que, aunque nació en Versalles, con toda la pompa que eso tenía, pero no recibió una esmerada educación, como si hubiera sido varón. Y digamos que vivió bastante asilvestrada los primeros años de su infancia. El caso es que se casó a la temprana edad de 12 años con Luis, el hijo de Felipe V. Claro, Felipe V abdica. Tiene que reinar Luis, también muy joven. Luis tenía 17 años apenas. Pero claro, va a reinar con la reina consorte, que es Luisa Isabel de Orleans. ¿Y qué le pasaba a esta mujer? Bueno, pues está en las crónicas que, bueno, tenía un fuerte trastorno de personalidad, muy fuerte, tal es así que de repente había alguna recepción real y se paseaba desnuda o ligera de ropa por palacio, pues delante de los nobles, de los reyes, pero totalmente desnuda, como Dios la había traído al mundo. Con lo cual, imaginaos cómo se quedarían ahí la gente que había en palacio. Pero esta mujer, ¿qué hace? Además, debía ser una adolescente de formas voluptuosas, según dicen las crónicas. O por ejemplo, ella veía que los cristales de palacio estaban sucios, se quitaba el vestido, tal cual, y se ponía a limpiar los cristales, dar cera, pulir cera, pues con el vestido. Pues claro, desnuda, pero limpiando los cristales, desnuda. Y sin crestasol ni nada, seguro. Nada, sin el flis, sin nada. Se ponía ahí limpiada con el vestido, totalmente desnuda. O llegaba a una recepción, había invitados en el palacio, la típica comida o cena real, y esta pues no comía absolutamente nada de nada. Y sin embargo acababa la recepción y luego se atiborraba a comer. Tenía también trastornos alimenticios. Por ejemplo, no era muy amiga del aseo personal. De hecho, debía oler bastante mal. Claro, algo consustancial a la mayoría de los reyes de la época. Porque el propio Felipe V, en los últimos años de su vida, debía expeler un hedor bastante insoportable. Sí, tal. O sea, no conocía lo que era el baño. Y esta mujer, pues, debía oler bastante mal. Pero eso no es todo. No había calefacción, tienes que entenderlo. Nada. Pasarían frío Ya, los sí, pobres pero, chicos. hombre, pero agua también, pero agua habría en verano, por lo menos, no sé. Verano. Bien, bueno, de tal manera que el propio Felipe V, siendo su nuera de la misma nacionalidad, le dijo a Isabel de Farnesio: vaya Isabel, vel aquí, Isabel, vaya adquisición hemos hecho. Tal cual, o sea, esa frase fue así: vaya adquisición hemos hecho. De tal manera que su propio esposo la tuvo encarcelada 2 semanas en el Alcázar, a ver si se le pasaban esas cosas tan raras que hacía esta mujer, para que veáis el tema. Pero eso no es todo. Esta mujer fue, en tiempos, la presidenta del Consejo de Administración de Aerolíneas Aerofagias, porque se debía tirar en público unos eructos que temblara el misterio, o unas ventosidades que acababas mareado. O sea, y eso lo dicen las crónicas. O sea, debía ser una mujer escatológica, no, lo siguiente. El rey Luis dicen que tenía las pestañas quemadas ya. Sí, claro. Quiero decir que tenía un trastorno muy fuerte que en la actualidad evidentemente estaría diagnosticado, pero claro, en aquella época pues se le tacharía evidentemente de loca, tenía una tara mental o lo que fuera. Claro, pues en aquella época pues no era lo habitual. Sí que es verdad, porque el rey Luis apenas reinó 7 meses. Es decir, murió muy joven contrajo el tifus y a la semana ya estaba listo de papeles. Claro, eran enfermedades que antes
cualquier se puede cosa, pues te avanzar. podía mandar, Claro, efectivamente, te mandaba al otro barrio. Y sí que es verdad que Luisa Isabel de Orleans, durante la semana de confinamiento de Su Majestad del Rey, pues sí que estuvo a su lado sin separarse del lecho. Pues ahí lo cogió. Bueno, El tifus se lo puso, se lo pegó sí, ella. se lo puso ella, sí. El caso es que Luis murió, claro, fue morirse y le faltó el tiempo a Felipe V para largar a su nuera otra vez de vuelta a Francia. No, Es no, como no. de aquí que ya, claro, bastante has hecho ya. Y pasó sus últimos días Luisa Isabel de Orleans en un convento y murió en un convento ahí en Francia. Claro, Felipe V tuvo que volver otra vez a coger las riendas del reino, del trono, hasta su muerte, en la que le sucedió su siguiente hijo, que fue el famoso Fernando VI, hermano del posterior Carlos III, que con Eris Innes se quitó el sombrero. Muy lentamente, además. Lentamente bajó de su caballo y Con con voz voz profunda profunda dijo: le dijo a ahí su está la lacayo. puerta de Alcalá. Y esa es la primera historia que quería traeros de Luisa Isabel de Orleans, una historia que yo he contado siempre a mis chavales en bachillerato en historia, porque me parecen historias curiosas y que puede hacer que también la gente se acerque un poco más a interesarse por la historia, y me ha parecido que era un buen plato fuerte pues para comenzar la sección de patochadas. Está muy bien. Pues ¿La contaste desnudo a tus alumnos? O... No, por supuesto, interpretando en calzoncillos. Y me puse a limpiar con mi polo me puse a limpiar las ventanas. Y claro, justo asomó la cabeza el director por la puerta y dijo: ¿pero qué está haciendo este? Claro, y hasta emular. hoy. Estás Ya, emulando la historia. De hecho, cuando Shakespeare escribió Hamlet, el primer manuscrito empezaba con algo huele a podrido en Dinamarca, y otro le decía, no, en Dinamarca no. Es en España. Y le dijo, de Hamlet en paz. No puedo más. De Hamlet en paz. Y eso es todo, amigos. Está muy bien, muy bien. Pues muy ha sido un placer teneros aquí, haber escuchado vuestras patochadas, y seguro que todas las semanas nos traeréis algo muy interesante. Me ha gustado muchísimo. Sobre todo no contar curiosidades, y sobre todo desde un tono de humor, y que la vida bastante dura es ya como para no... Y reírnos y pasar un buen rato y reírnos un ratillo. Pues estoy totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, chicos. Con nosotros ha estado César Martín, César M. Martín. César M. Martín, cuidado. que no diré qué significa esa M, que lo sepáis. Y Jorge de Leonardo, con sus patochadas, siempre en radiosdecorrientes.com.ar, y con Fernando Ismael Barrientos de fermusica.com.ar, a quienes debemos este espacio. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Gracias a ti, Estrella, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos ahora con una nueva sección, la sección de La Nota Indiscreta, de José Antonio Martín. José Antonio Martín es un compositor de videojuegos. Hola, José Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues encantado de estar aquí. Tenía dos opciones, o estar aquí en el Desván de Estrella o irme a las playas paradisíacas de Cuba, y mira, aquí he preferido quedarme. O sea que mira. Evidentemente, no dudaba lo más mínimo. Ni lo más mínimo. Pues José Antonio Martín es compositor de videojuegos. Hizo las músicas del PC Fútbol, que también se ha editado en la Liga Argentina. Autor de la música del book trailer de mi novela, La Semilla del Tejo. Y de la melodía de nuestra charla en la charca. Es un grupo literario al que pertenezco, de Somos Team Pato, y él ha hecho nuestra melodía, que es muy bonita. Y nos trae esta sección, La Nota Indiscreta. Cuéntanos un poco de la nota, ¿en qué va a consistir? Bueno, La Nota Indiscreta, el título va porque tiene un doble sentido, ¿no? Animo a los oyentes a que lo adivinen, porque tiene un doble sentido, aunque no lo parezca. No soy muy bueno para los títulos. Y bueno, va a ir un poco de lo que hay detrás de grandes músicas, ¿no? De grandes canciones. En este sentido, hoy, por ejemplo, va a ser sobre una banda sonora que para mí es una maravilla, pero bueno, iré hablando de cotilleos y cosas que se saben poco, ¿no? De las grandes creaciones de
de todos los tiempos. De eso va a tratar. ¿En este caso de qué es? Pues en este caso te quería hablar, os quería hablar a todos, sobre una película que se estrenó del año 82, que yo vi con 13 añitos, ya la vi en el cine, y que para algunos seguramente puede ser desconocida y para otros puede ser una obra de culto, ¿no? Como terminó siendo. Y se trata de Blade Runner, ni más ni menos. Sí. Blade Runner está dirigida por un director que en aquella época solo había hecho 2 películas, había hecho Los duelistas y había hecho con gran éxito Alien, ¿no? Y él para esta película, ¿no? Que es ciencia ficción, pero ciencia ficción muy profunda, ¿no? Un poco como Interestelar, que yo creo que por eso no tuvo tanto éxito al principio, ¿no? Porque la gente fue a ver a Harrison Ford, que es el protagonista, la gran estrella que venía de hacer Indiana Jones y venía de hacer también Star Wars, y se quedaron un poco así con la película porque la película es como, digamos, una obra muy poética, muy sensible, hay que leerla en segundo plano. Y yo creo por eso esa película en ese momento fue un fracaso, pero a lo largo de los años, como las películas que son tan densas hay que volver a verlas varias veces, se ha convertido en una obra de culto, ¿no? Porque realmente es una gran película y su banda sonora es una maravilla, ¿no? Que es de lo que voy a hablar ahora. Voy a hablar sobre todo de cómo Ridley Scott descubrió a este compositor. Y fue escuchando unos anuncios, ¿no? que él había oído por ahí y que le había gustado mucho la música, ¿no? Detrás de estos anuncios había unos estudios que se llamaban Nemo, ¿no? Qué misterio para él. ¿Qué es esto de Nemo? Y averiguó que detrás de este estudio de Nemo había un señor con barba, un señor normal con barba. Era griego y todos los señores en aquella época con barba normales eran griegos. Y su nombre era, a ver si lo puedo decir una sola vez, porque es Evangelos Odiseas Papatanasiou. Su promotor, por supuesto, le dijo, llámate Evangelis, te lo recomiendo. Y él decía, no, es que a mí me gusta este nombre porque es mi nombre, mi rancio abolengo, que no, que te llames Evangelis, que te va a venir bien. Bueno, al final era Evangelis y Ridley Scott le propuso hacer la banda sonora para esta película. Él aceptó enseguida, en cuanto le enseñó una copia con todas las imágenes, sin sonido, pero con las imágenes que ya había rodado para Blade Runner, quiso hacerla. Pero no sabía muy bien de lo que se estaba metiendo, ¿no? Porque al final acabó siendo, aunque hizo una gran obra, acabó siendo una pesadilla, porque el problema que tenía Ridley Scott es que era muy quisquilloso, muy perfeccionista. Y Vangelis, como genio que era, él no sabía escribir ni leer música. Él, con sus sintetizadores, tocaba en directo mientras veía el copión de la película, el metraje, lo que se le ocurría y lo grababa en el momento, ¿no? Directamente. ¿Qué pasaba? Que Ridley Scott constantemente le estaba cambiando el metraje. Es decir, cuando él ya había realizado toda la banda sonora, llegaba Ridley Scott, tú imagínate la escena, a la tercera o cuarta vez, llegaba Ridley Scott y decía, oye, Evangelos, le llamaba Evangelos para su nombre personal, a ver si se lo ganaba, ¿no? Y tal. ¿Cómo bajó la música? Y claro, el Vangelis se le quedaba mirando y diciendo, ya la he terminado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él no era tonto, ¿no? Diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué escondes? Además, que estoy haciendo las maletas ya, porque me han dado el Oscar por Carros de Fuego y tengo que cruzar el Atlántico e ir a Estados Unidos. Bueno. Y decía, pues no va a poder ser, porque es que he vuelto a hacer otra cinta, he vuelto a hacer otro metraje. Y se quedaba, le cambiaba todo. Se quedaba en silencio mientras a Ridley Scott le caía un sudor de tinta porque no contestaba a Vangelis mirándole fijamente. Y le decía, mira Ridley Scott, a mí cuando mi madre me llamaba por nombre y apellido es que iba a arder Troya. O sea, estaba cabreado y él estaba cabreado. Me tienes hasta los anisakis, ¿sabes? Tengo los dedos como musacas de tocar los teclados, porque estaba ya hartito, estaba muy cansado. De hecho, él estuvo a punto de dejar el proyecto cuando ya había hecho la banda sonora varias veces, la había rehecho y su propio promotor le recomendó que no lo hiciera. Entonces prosiguió. Y al final la terminó, pero mientras estaba retrasándose, no era culpa de él, encima la Warner, que era la productora de la película, le dio una puñalada trapera por detrás, que fue contratar a otro compositor, Jerry Goldsmith, que es el que había hecho la música de Alien unos años antes con Ridley Scott, para que hiciera otra banda sonora por si acaso no terminaba Vangelis. ¡Qué fuerte! Cuando Vangelis, no se fiaba de él.
La muy Warner le había traicionado directamente. Además que la culpa no era de él. Es encima que le estaban fastidiando y que no había ido a recoger el Oscar, encima le estaban haciendo la cama por detrás, ¿no? Él tenía un cabreo monumental, llegó a enterarse y terminó al final esa banda sonora. Como curiosidad, esa banda sonora, toda la música está interpretada por él, aunque parezca que es una gran orquesta lo que está tocando, él lo interpreta con 4 sintetizadores. Uno de ellos es un sintetizador mítico que se llamaba el Yamaha CS80 y tenía la particularidad de que era un sintetizador analógico. Hoy en día son digitales, ¿no? Son más pequeños. Era un bicho que pesaba 100 kilos y que su precio en aquella época, que se hicieron solo 2.000 unidades, por cierto, eran unos 6.000 euros, que era una cantidad de entonces, del 82, estamos hablando. Él lo había conseguido, todos los sintetizadores, de un saldo. Al arruinarse unos estudios, él había conseguido, ahí muy avispado, pues coger ese sintetizador, ¿no? Pero estaba cogiendo algo que luego sería historia. Otros que tenían esos sintetizadores fueron Stevie Wonder, por ejemplo, el grupo Crafter, y Michael Jackson lo utiliza en su disco Thriller también. Y la particularidad es que tenía una sonoridad impresionante, llenaba el espacio, lo inundaba, era como una orquesta de 100 metales, ¿no? Y así logró él esa banda sonora tan espectacular, ¿no? Utilizándolo. Él ya lo había utilizado anteriormente más tímidamente, no como protagonista, en Carros de Fuego, ¿no? Que también hizo una gran banda sonora, que por eso consiguió el Oscar. Y al final consiguió, pues, hacer una banda sonora que se ha quedado para la historia. Luego él se vengó poco después, porque ¿Quién se vengó? Vangelis, de todo el dolor que le había causado el director, y él estaba muy resentido, ¿no? Con la Warner. La Warner le sugirió, como haciéndole un favor, el caso es que ellos querían ganar más dinero porque la banda sonora había tenido mucho éxito, y le sugirieron sacar un disco. Y entonces Vangelis hizo... Va a ser que... Se negó directamente. Hasta después de 14 años, en 1994, no se editó la banda sonora original. Se tuvo que conformar la Warner con sacar una banda sonora interpretada muy bien, por cierto, ¿eh? Es una buena versión por la New American Orchestra, que es la que yo compré con 14 años, y es una buena interpretación también, pero bueno, no era la música original. Ahí Vangelis se sacó la espinita. Y luego, como curiosidad también, hay que decir que una de las canciones de la película, en medio de todos esos temas, digamos, sintetizados, ¿no? Está interpretada por un saxofonista que era el gran Dick Morrissey, ¿no? Que era un saxofonista de jazz. Es un tema al final muy orgánico, ¿no? Que contrasta con todos los demás. Y otro, y este sí te va a gustar, porque seguro que a ese personaje, por lo menos los que tienen ilustradores, le van a conocer. En uno de los temas de la película, que tiene unos tintes así un poco árabes y orientales, sale una voz de un hombre cantando también, sí, como en árabe. No se sabe muy bien si está hablando en árabe, pero se nota que es un estilo árabe, muy, muy misterioso. Esa voz, yo hasta unos años, muchos años después, no sabía que era de un tal, a ver, que también te lo tengo que repetir, Artemius Venturis Russos. ¿No te da una pista eso de quién podría ser? ¿Un cantante popular de la época? ¿Demis Russos? Era Demis Russos, no, el del Triqui, bueno. Triqui, Triqui. Pero es que además era primo de Vangelis. Era primo de Vangelis. Había hecho un grupo con él unos años antes, con el que había tenido mucho éxito y con el que pudo comprar y montar los estudios Nemo. Que por cierto, los estudios Nemo, él tuvo que gastarse otra pasta otra vez porque la Warner le obligaba a readaptar sus estudios ingleses al sonido Dolby que exigían los estudios americanos, con lo cual terminó Vangelis de la Warner y de Ridley Scott, que no quería volver a saber de ellos nunca más. No me extraña. Y bueno, todo el mundo conoce. No sé si me queda algo de tiempo o cuánto me queda. Te quedan, para terminar bueno, ya. Pues tengo que hablar del final de la película, ¿no? Porque yo creo que esa película es súper conocida sobre todo por esa frase tan bonita, ¿no? Que además improvisa su autor porque lo improvisó él y se la inventó, que era Roger Hauer, el que hace de replicante malote cuando él está muriendo al final,
Bueno, a estas alturas no voy a hacer después de 40 años que tiene la película, Ya no no voy a es hacer un spoiler. spoiler. Yo creo que todo el mundo la ha visto. Digo yo, Yo me cuando imagino que dice esa frase de todos esos momentos se perderán en la lluvia, ¿no? Con la música de Vangelis es una de las imágenes más impactantes y bellas de la historia del cine. ¿Te sabes la frase entera? Sí, pero tengo tiempo. Sí. No puedo poner la voz de Roger Howell, pero él decía: yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto brillar rayos C en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Y se muere. También me lo sé. Pero con la música de Vangelis Me encanta. es una maravilla. Me sigue poniendo los pelos de punta. Yo no sé cuántas veces he visto esa película. Yo recomiendo que sí, que al principio puede parecer un poco aburrida porque es muy profunda, pero es una película de tanto calado que cada vez que la ves descubres cosas nuevas. Es una obra maestra. Sí. Hoy y esa es la historia. Estoy escuchando la puerta. Creo que tenemos un invitado. Vamos a ver quién está sonando ahora mismo la puerta. ¿Quién puede ser? ¡Ah! Muy buenas, ¡Hombre! Jesús Relinque. Muy buenas. ¿Has escuchado un poquito lo que ha dicho José, lo que nos ha traído en su sección? La verdad es que sí. Y bueno, hablar de Blade Runner siempre es un placer porque... Es que se pueden hablar durante horas en un programa. Sí, muy icónico todo, ¿no? Todo lo que ocurre en esa película y creo que el legado que deja para tantas y tantas obras de cualquier calado, ¿no? Después de su estreno en cine. Es alucinante, sí. Es muy buena esa película. Pues muchísimas gracias, José. ¿Quieres quedarte con nosotros mientras que hablamos un poco con Jesús? Sí, hombre, claro. No me voy a quedar con mi amigo, que le conozco ya desde hace tiempo. Sí. ¿Ya le conoces? ¿De qué os conocí vosotros? Bueno, pues yo le conocí porque después de mucho tiempo de no hacer videojuegos, ¿no? Por muchos avatares, pues en el año 2010 me volví a conectar a las redes sociales y para ver si alguien recordaba las músicas que había hecho. Las recordaba un montón de gente. Ahora con YouTube y todo eso, pues estaban las músicas por todas partes y descubrí también su página, ¿no? El Pixel Blog de Petja, que es muy difícil pronunciar. Y escribí en uno de los comentarios de un artículo, no sé si era sobre el AMC o algún juego del que yo había participado, pues que yo había hecho la música del videojuego. Y él pues me ofreció una entrevista, así es como nos conocimos. Luego ya nos hemos ido viendo en ferias. Yo le he visto también promocionar su libro Génesis, que es una maravilla, ¿no? Que habla sobre la historia de los videojuegos españoles, una gran investigación. Y bueno, pues nos conocemos ya desde 2010, que es que el tiempo pasa, pero increíblemente. Volando. Pues efectivamente. Jesús ha escrito muchísimos ensayos basados en la historia del videojuego. Como tú dices, también Génesis, luego la web que tiene de Pixel Blog de Petja, luego nos contarás por qué tiene ese nombre tan complicado. La revista Retro Gamer. Supongo que los que están metidos en el mundo de los videojuegos sabrán el motivo del Pixel Blog de Petja. Yo no lo sé porque no estoy metidilla. Yo lo averigüé porque se lo pregunté directamente. Ah, vale. O sea, por eso lo sabes. Luego tiene un programa radiofónico que se llama Todo Games. Es coautor de una enciclopedia de PlayStation, de una antología, interiores de ciencia ficción y luego relatos cortos, microcuentos. Y tiene varias novelas. La llave de los misterios, La ciudad oscura y Los jinetes del sueño. ¿Me equivoco en algo? Todo perfecto, Estrella. La verdad es que te lo Yo sabes mejor que yo, ¿eh? Yo no sé de dónde sacan tanto tiempo para todo eso. O sea, yo me he dejado flipado, la verdad. Yo tampoco lo sé. Este chico... No voy a revelar el secreto, ¿no? Porque porque todo lo haríamos todos. Claro. Cuéntame una cosa. ¿Por qué le llamaste a tu web Pixel Blog de Petja? Mira, mi web, o mi blog más bien, surge en pleno apogeo, explosión precisamente de los blogs. Era cuando el medio digital 20 Minutos organizó un certamen que premiaba los mejores blogs de la llamada blogosfera, ¿no? Estamos hablando de 2006, 2007. Y bueno, había varias categorías en este certamen y en uno de los certámenes, no sé si fue el segundo o el tercero, pues el blog mío quedó finalista.
lo cual, bueno, fue bastante chulo, sobre todo en una época en la que florecían a tope este tipo de publicaciones. ¿Por qué le puse Pixelblog de Petya? Bueno, lo de Pixelblog, lo del pixel, está claro, ¿no? Ese medio, unidad, ¿no? Gráfica de expresión del videojuego antiguo. Lo de Petya ya un poco más particular porque resulta que yo en 1997, cuando me metí por primera vez en Internet, lo que hace todo el mundo cuando se mete por primera vez en Internet, que es pues irse a un chat. Esto parece también del antediluviano, ¿no? Un chat, ¿eso qué? Ya con Twitter, con WhatsApp, hoy día eso ni se lleva, ¿no? Pero en el 97 sí, era un poco la puerta de entrada hacia un mundo desconocido en la que te encontrabas con gente enmascarada bajo un sobrenombre, un seudónimo, que no sabías quién era realmente, ¿no? Y en esa estábamos. Yo tenía que utilizar, o crear más bien, un nickname que se decía para que la gente se dirigiera a mí por ese apodo. Y yo es que soy muy del Madrid y en esa época pues Peja Mijatovic era un crack. De hecho, llevó al equipo blanco a ganar la 7ª Copa de Europa, así que así fue, hasta hoy. Fíjate tú la que ha llovido. Fusionaste el pixel y el fútbol, tus dos pasiones. No, allá. Totalmente, así fue. Qué bueno, qué original. No lo habría adivinado en la vida. Además, Sí. como no estoy muy puesta yo en el tema fútbol, que es algo que tengo que evitar. Tengo que remediarme, mejor dicho. Tengo que remediarlo porque mis compañeros Jorge y César son unos forofos y siempre están hablando de fútbol. Tengo que prohibirles que hablen aquí. Vale, ya que estamos, háblanos un poquito de La llave de los misterios. Vamos a ir un poco a tus novelas. Es Vale. de leyendas gaditanas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. A ver, La llave de los misterios fue mi primera novela, la primera vez que me lié la manta a la cabeza y me dio por intentar escribir algo largo, extenso. Yo había escrito hasta ese momento, relatos cortos, había participado en alguna que otra antología, aparte también de llevar mucho tiempo escribiendo en mi blog, en Medistation, artículos pues dedicados a videojuegos tanto actuales, análisis, reseñas y tal, como antiguos, ¿no? Pero eso de escribir una novela eran palabras mayores, ¿no? Y yo no sé por qué me dio por ahí, pero bueno, decidí llevar un poco esas vivencias del pasado, de mi infancia, recorriendo las calles de Cádiz, a un enfoque, pasarlo por un prisma fantástico, quizás legendario, sobrenatural, y bueno, por supuesto, pues claro, situarlo en la década de los 80, que tan de moda últimamente está y que a mí me viene muy bien, ¿no? Porque igual que a José Antonio, ¿no? Nos encantan los 80, así que escribir sobre ello... Además, estamos bien documentados. Wow, joder, es que, claro, se habla mucho, ¿no?, del proceso de documentación para una novela, pero en este caso el contexto histórico-cultural, oye, yo lo tenía ya de fábrica, ¿no? Lo hemos vivido, además. Claro, Ya lo traías, desde luego, sí, de primera mano. Bueno, pues muy guay que esa novela haya tenido 7 ediciones, que en Cádiz haya tenido muy buena acogida, porque, bueno, al fin y al cabo... podría ser localista, pero no tiene por qué, ¿no? Digo localista porque todo se desarrolla en la ciudad, se hablan temas muy de la idiosincrasia gaditana, de la historia de Cádiz, pero yo creo que es una excusa perfecta para que alguien que no conozca la ciudad le eche un vistazo a lo que puede ofrecer un sitio, un enclave con 3.000 años de historia, con muchos secretos que se han ido apilando con el paso del tiempo, de las culturas, de las civilizaciones que han pasado por aquí. Y bueno, pues sobre todo una aventura que, como digo, esos Goonies de Cádiz que lo que quieren es hacerte pasar un rato divertido y que conozcas Cádiz, por supuesto. ¿Nos puedes que además, contar alguna? si no me equivoco, Cádiz es la ciudad más antigua de Europa, ¿no? O por ahí andará. Sí, eso dicen. Yo no pongo la mano en el fuego, no vaya a salir alguien de una ciudad sí. más antigua. Eso... no, es que Madrid. Pasa algo así. Es que Madrid. Claro. Eso no lo tiene que decir Jorge, que es historiador. Él no lo tiene que decir. Él sí que Pues lo sabrá. A ver, Estrella, tú quieres que te cuente una leyenda gaditana, ¿verdad? Sí, alguna. Vale. Pues mira.
yo de pequeño, precisamente en la época en la que yo localizo la llave de los misterios, pues con mis colegas en el recreo, en el colegio, muchas veces se rumoreaban, se contaban pues leyendas urbanas, ¿no? Historias de estas que pasan de boca en boca y que cada persona que la cuenta le añade o le quita algo nuevo, ¿no? Y a su vez, sin darse cuenta, crea algo, una nueva versión de esa vieja historia. Y resulta que una vez en un recreo, me acuerdo que me contaron de que había una casa en la Alameda Apodaca. La Alameda es una parte de Cádiz, digamos, la parte más pudiente del casco antiguo, donde se sitúan las casas palacios pues con más solera, ¿no? de la ciudad. Pues allí había una casa palacio, que tenía una leyenda atrás de sí, ¿no? Decían que la Casa de los Espejos, que es como se llamaba, pues tenía algún que otro fantasma por ahí, ¿no? Que desaparecía de vez en cuando, y que incluso dicen que juraban haber visto en el balcón asomado, o asomada en este caso, a una anciana que tenía agarrado por la correa a un perro con 3 cabezas. Literalmente me acuerdo de eso, ¿eh? Me acuerdo de eso. No, se me quedó grabado. Y entonces yo dije, vale, muy bien, eso hay que verlo, eso hay que ir para allá a ver qué pasa, ¿no? A ver si logramos tú de cabeza. investigar. Hombre, claro. Bueno, a lo mejor, vamos a ver, tú ten en cuenta, tú estás hablando con alguien que inventa historias. Quizás todo esto sea mitad real, mitad Hombre, quizás lo de las 3 cabezas sea algo exagerado. Un poco. Dos todavía. Con dos nos conformamos, claro. No, en este caso fue literal que me dijeron eso. Después nosotros fuimos allí, titubeando, ¿no? Asomándonos por la esquina. Vimos la reja que custodiaba la casa puerta. La casa puerta es una palabra muy gaditana que se podría, equivaldría a zaguán, ¿vale? Para entendernos. Es la parte, digamos, que hay entre la puerta exterior de la casa y la puerta interior, ese pequeño espacio. Uh-huh. Y bueno, pues nos asomamos ahí, le pegamos una patada a la puerta, miramos en todas direcciones y salimos corriendo. Acabó la aventura. Acabó la aventura ahí. Podía haber pasado cualquier cosa, pero no pasó. Pero oye, esto es un ingrediente más en ese caldero que cuando me hice mayor, pues bueno, pues derivó en lo que es la llave de los misterios. Así que es muy bonito. Desde mi punto de vista es muy guay porque sí tiene algo o bastante de autobiográfico, aunque sea pasado por el tamiz de los misterios que bullen ahí en mi cabeza y que salen de vez en cuando. Exactamente, tú lo que hiciste fue, te gustó la historia, te imaginaste lo que podía haber ocurrido, si no hubieras echado a correr, y creaste a partir de ahí una novela. Me encanta, con un montón de recopilaciones. Es una buena cantera para novelar, ¿eh? Casi inagotable. Sí. Está genial, es Yo muy interesante. Cada vez que hablo digamos, del proceso creativo de una novela o de alguien que quiere dar el salto, ¿no? a escribir un texto de ficción largo, yo siempre digo lo mismo. Si tú te vas a atrever a embarcarte en esta odisea, coge un tema que tú hayas mamado, que tú lo tengas aquí, pero vamos, a tope, ¿no? Que digas, no, ahora me tengo que documentar de la vida que llevaban en los 70 en Chicago. Joder, tío, en la primera novela no. En la primera novela métete en algo que tú lleves ahí de toda la vida y escribas casi sin pensarlo. Porque es la primera, porque es la que más cuesta, ¿no? Y bueno, pues al final puede salirte bien o mal, pero yo creo que es un buen punto de partida la decisión que yo tomé. Sí, me parece muy correcta. Además, es lo que dices tú, si tú no lo conoces, además de hacer una labor de investigación muy fuerte, porque no lo has vivido, no lo has mamado, pues eso es un costo añadido al trabajo de escribir una novela, sobre todo en la primera. Sí. Y la segunda, la ciudad oscura de fantasía urbana. ¿En qué consiste esa novela? La ciudad oscura es una precuela de La llave de los misterios. Toma el testigo 2 personajes que salen en La llave de los misterios, pero evidentemente muchos años atrás en el tiempo, ¿no? Concretamente, si La llave sucedía en el 89, La ciudad oscura se desarrolla en el 1947.
estos dos personajes que comento, un profesor de pintura que en sus ratos libres se dedica a investigar misterios y uno de sus alumnos que ellos dos pues se juntan por avatares del destino y empiezan a investigar pues cosas extrañas, ¿no? que pasan en la ciudad, en un entorno, en un contexto muy jodido, que era la miseria, el hambre, heredado de lo que es la posguerra, ¿no? En Cádiz, bueno, y en España en general, ¿no? En 1947. Todavía estaban los ecos latentes de esa guerra civil tan jodida y bueno, pues los estragos, ¿no? que provocó. Así que está claro que aunque siga siendo Cádiz la actriz principal y bueno, haya misterios de por medio, haya aventura y tal, es una novela mucho más adulta que La llave de los misterios y de hecho ocurren cosas un poco difíciles de masticar, digámoslo así. Más fuertes, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, La llave de los misterios no se consideraría juvenil, ¿o sí? La llave de los misterios es una novela que puede leer chavales de 10 años a 99. Perfecto. Yo creo que es la mejor definición que hay. De hecho, sí, La llave de los misterios es una novela juvenil. A mí las mejores críticas, la gente que mejor se lo ha pasado, son gente que tiene más cara que yo, y ya de sí. O sea, no sé, es lo guay, ¿no? De hacer una novela que pueda leer, ¿no? Todo el mundo. Sí, claro. Recuerdos antiguos de la juventud, y eso está muy bien. Sí. Y cuéntanos, Los jinetes del sueño. Tu última, ¿no? Tu última novela. La novela que ya, bueno, la escribí hace un tiempo, pero no se ha publicado todavía porque, bueno, el ejercicio editorial que transcurre desde que tú empiezas a escribir una novela hasta que la ves en la librería, pues es muy arduo, tiene muchos avatares, muchos factores que no puedes controlar y bueno, yo espero que con suerte podamos verlo publicado en muy poco tiempo. Año. ¿no? Este año si es posible, ¿no? Sí, por Cazador, por la editorial de Cádiz que me publicó las dos anteriores, ¿no? Y Los jinetes del sueño, pues no es más que la continuación de La llave directa, 3 años después, en el año 92, y esta vez me voy para Sevilla, porque, bueno, ¿por qué no? Allí hay un montón de misterios también, sí, y además me tengo que ganar su público también, ¿no? Que yo quiero expandir el mercado. Así que, oye, la Expo, Curro, los recreativos de la época, la Giralda, la calle Sierpe, allí hay mucha tela que cortar, así que yo espero que haya quedado algo chulo, que los personajes que a la gente les gustaron en La llave de los misterios aquí repiten con alguno nuevo, así que bueno, yo estoy deseando que tenerla entre mis manos, verla ya publicada y que la gente se lo lea. Que es un sueño tener una novela entre las manos. Me imagino que todos los que han publicado han tenido esa suerte, el tenerlo, el tocarlo, el decirlo, va a leer una persona que no me conoce, que no tengo relación con ella, va a tener en sus manos algo que he estado yo años escribiendo. Eso es una maravilla. Años o meses, pero algo que ha salido de ti. Es un salto al vacío. Total. Porque, bueno, sí, tú estás automáticamente expuesto, ¿no? A lo que pueda ocurrir, porque tu novela no es más que una extensión, ¿no? de tus mundos, de los mundos que tú tienes en tu interior. Así que, hombre, está muy guay verla entre tus manos, verla publicada, ojearla, que la gente te dé ese feedback, pero da miedito, ¿no? Y aunque sea la tercera novela, yo creo que no sé a cuántas llegaré, la verdad, no me voy a aventurar, pero imagínate que hago 3 más. Pues cuando lleve 6 seguramente tendré esa misma sensación de incertidumbre y de saltar al vacío. Siempre. Y si escribes más novelas, ¿también serían en la zona de Andalucía o cambiarías o te vas para Argentina, para donde están muchos de nuestros oyentes? Yo creo que va subiendo poco a poco. O sea, luego tendrá que pasar por Despeñaperros, subir por Madrid y luego terminar en Galicia. Y luego de ahí pegar ya el salto al Atlántico. Sí. A Hollywood. Marco, ¿no? A Hollywood estaría bien. Oye, ¿por qué no? Yo no descarto nada.
En Argentina también es una tierra con mucha historia. Y oye, ¿y por qué no escribí del pibe, ¿no? De Diego Armando Maradona? A mí que me gusta tanto el fútbol. Y ¿por qué no? Darle un papel protagonista en la época en la que era el gran ídolo futbolístico, ¿no? Ya no de Argentina, ¿no? Sino de todo el mundo. Efectivamente. Sí. A ver si nos Además, aclaras puedes tú lo de hacerlo. una novela, lo de la mano de Dios, si existió o no. Quizá hubo algo ahí sobrenatural, ¿por qué no? No, pero podría ser muy interesante coger un personaje famoso y ponerle en una historia que esté fuera de lo que él ha conocido, lo que es conocido por la gente. Eso se ha hecho en alguna ocasión, que sea como protagonista de una historia aparte de las que ha interpretado. No estaría Es nada algo... mal, ¿eh? Te doy ahí un reto. Sí. Me das pie, ¿no? Es algo que da mucho juego. Da mucho juego. Mira, sin ir más lejos, en Orgullo Zombie, que fue una antología del año pasado, en la que escogieron un relato mío, el protagonista... Bueno, hay dos protagonistas, ¿vale? Y uno de ellos es el propio H.P. Lovecraft, que después de su muerte, pues esto es spoiler brutal, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Si no, no puedo hablar del relato. Después de su muerte, un tal August, que fue, digamos, su amigo y su biógrafo en la vida real, pues lo resucita. Y lo resucita precisamente con una de las fórmulas del doctor Herbert West, que es una de las novelas o de los relatos que escribió Lovecraft en vida, ¿no? Así que esa mezcla, es una especie de mezcla. Sí, meto al escritor que escribió ciertos relatos en un relato que podía haber protagonizado él. Siempre, esas cosas siempre dan mucho juego, así que... Oh, qué interesante, claro. Muy Buenísimo. original, además. Sí, muy original. Es un tema increíble. De todas maneras, Jesús tiene la característica de escribir unos relatos muy originales. Ya lo he comentado en alguna ocasión, nosotros en el grupo de Somos Team Pato hacemos retos y dinámicas para que intervengan otros escritores y la gente los vaya leyendo, conociendo y se hagan más visibles. Y hacemos fotografías, ponemos fotografías y en ellas decimos que hagan eso, un reto, escribir un tuit nada más y explicando qué es la fotografía o relacionado con ella. En una de las ocasiones colgamos una foto que era un charco en el que se reflejaba las calles al fondo, la ciudad, pero claro, estaba invertida. Hizo un relato, un micro relato en el tuit, increíble. Además es que todo el mundo lo comentó, que además le recuerdo una persona que le contestó que dijo, eres un abusón, ya no puedo escribir nada. Algo Pues así. yo lo dejo, ya es que así ya que, ¿para qué voy a escribir yo ya? Claro, es que fue impresionante lo bonito, lo original que fue. Y mucho Muy más sencillo, complicado porque estamos hablando pero de muy muy bueno. pocas palabras. Es condensar una Exactamente. idea en eso, en nada, directamente. No Si puedes podéis, desarrollarla, tienes que contarlo in situ y ya, o sea, muy inmediata. exactamente, muy breve, es como el perfume, muy conciso. Entonces, si tenéis oportunidad, nuestros oyentes, buscadle en las redes y leer en sus tweets, leer sus relatos, sus libros, porque es un verdadero escritor de los pies a la cabeza. Está muy bien, muy bien. Hacerte una pregunta. Sí. ¿Quiénes serían tus escritores de referencia? La pregunta del millón, una pregunta muy complicada de responder porque seguramente dependiendo del momento que te coja o incluso en el mismo día me lo preguntas por la mañana con el café en la mano y te digo una cosa y ahora después de la obra que han hecho en mi casa pues te digo otra, ¿no? Pero, a ver, si yo me tengo que quedar con uno solamente sería el señor don Carlos Ruiz Zafón, que en paz descanse. ¿Por qué? Porque al leer sus novelas fue el que me dio el empujón para decir yo quiero hacer algo mínimamente parecido, pero de aquí a La Habana, ¿no? Pero que tenga ciertos ramalazos que pueda recordar a lo que este hombre hacía con un teclado y un ordenador y las cosas que nos dejó en su legado, ¿no? Tanto las novelas juveniles como la tetralogía del cementerio de los libros olvidados
Y para mí mi favorita, que es Marina, que es un puente perfecto entre lo juvenil y lo adulto. Es que es muy difícil de Marina definir es duro, además, ¿eh? cómo escribía él. Marina Sí, sí, es muy totalmente. duro. Te mete un estacazo al final que te Sí, deja temblando, ¿no? sí, Por sí, eso digo que es un efectivamente. puente, es un planteamiento Marina muy juvenil, ¿no? De aventura, de misterio, a lo mejor muy en la línea de lo que podría ser la llave de los misterios, pero conforme vas llegando al final y te ves viendo lo que va a pasar, dices, aquí no hay vuelta atrás. O sea, yo leo esto y ya no soy el mismo, ¿no? Que era cuando empecé a leerlo. Y claro, eso, yo al leer eso digo, yo tengo que intentarlo, por lo menos, yo sé que no lo voy a conseguir, pero por lo menos tengo que intentar hacer algo que se parezca a esto. Así que ¿Tú crees que no hay un tengo duda. antes y un después de tras leer una novela? ¿Hay un antes, un después? ¿Te cambia algo en la vida cuando lees un buen libro? Hombre, yo no me quiero poner tan trascendental porque al final uno suele caer en frases hechas, pero en mi caso es muy particular, ¿no? Ya no solo por leer una novela, sino porque yo no la leo, en este caso yo no la leo con ojos de un lector estándar, vamos a decirlo así, sino que la leo con un ojo clínico de decir, voy a ver cómo escribe este hombre para ver si puedo aprender, por si se me pega algo, ¿no? Por casualidad. Y claro, ya una vez que analizas, estás leyendo y analizas cómo escribe, esa forma de retorcer las palabras para construir las frases que tenía él, tan difícil de imitar, y que a la vez llegue al sentimiento, pues sí, a mí me cambió. Yo no digo que vaya a cambiarle a todo el mundo, ¿no? Leer ni Marina ni cualquier otro libro, pero si yo tengo que hablar desde mi punto de vista, no tengo duda en decirte que sí, que lo hizo. Yo también lo creo. Además, hace poco estuvieron hablando en Twitter que ha habido libros que les ha salvado la vida a la gente. O sea, de eso que a lo mejor te pilla un momento muy malo de tu vida, una Ya. depresión, un instante en que no puedes. Y un libro puede hacer que tú lo veas de otro punto de vista. Te cambia la realidad y te da otro enfoque que es como si cogieras perspectiva. Bueno, incluso es Y que hay libros que te acompañan toda la vida. No es que sea una situación, sino que te pueden rescatar en muchas ocasiones, ¿no? Son como unos amigos a los que recurres porque has tenido buenas experiencias con ellos o te han ayudado en un momento de tu vida y estás sabido después de pasar un tiempo de volver a retomarlos. Hay libros que he leído 3, 4, 5 veces a lo largo de mi vida. claro, claro, les coges cariño y además necesitas volver a leerlos. Ujú. Hay otros que a lo mejor pasan por tu vida y sin mucha trascendencia, sin pena ni gloria, pero en cambio otros forman Se quedan. parte ya sí, forman parte de tu mundo literario. A Además mí, pienso que, no sé si pensáis lo mismo vosotros, pienso que cada momento de nuestra vida tenemos un libro. Yo he leído libros a lo mejor de jovencita, el de las ratas. Las ratas a mí me produjo, lo he contado en muchas ocasiones, me produjo un trauma enorme. Yo no puedo volver a leer el de las ratas. Y es porque creo que no estaba preparada para hacerlo en su Ujú. época. ¿Lo habéis leído ya, vosotros? Las no, ratas yo creo que lo leí, pero muy jovencito. Creo En que la escuela, lo ponen en la en el escuela. instituto es cuando lo leí. A lo mejor yo por mí mismo no lo hubiera elegido, ¿no? Por la temática. Pero sí, es un libro muy duro también. Es un libro muy duro, Y leer un libro muy duro. en un momento en que tú no tienes, por decirlo de alguna manera, el cuerpo para leer ese tipo de novelas, sí te puede crear para el futuro pues un recelo, ¿no? A esa novela que a lo mejor en otro tiempo hubiera tenido una mejor oportunidad. Sí, yo creo que cada Claro. cosa se tiene que leer en su momento, pero pasa igual con la música, yo creo en cualquier tipo de arte, ¿no? Hay temas que a lo mejor has escuchado en un momento de tu vida, a mí me ha pasado con canciones y incluso con grupos que yo en los 80 no me llamaban la atención y que ahora, por lo que sea, porque mi propia hija los está escuchando y los veo de otra manera, me he vuelto apasionado de ellos, ¿no? Eso te pasa siempre a lo largo de toda tu vida. Sí, yo pienso igual. yo estoy de acuerdo, pero también quiero romper una lanza hacia todo lo contrario. Quiero decir, no todos los libros tienen que ser tan trascendentes, tan profundos y conectar tanto contigo que te cambien la vida o que van Sí, sí, estoy contigo de acuerdo. siempre. Y voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es el Código Da Vinci. El Código Da Vinci en su día, en su momento, fue un pelotazo brutal, bestseller de libro, nunca mejor dicho, que si tú analizas
página por página, cómo está escrito y tal, dice, vaya rollazo de libro, vaya cómo está escrito, me da igual. O sea, hizo que un montón de gente leyera. La gente enganché a tope hablando del libro durante años. Ojalá pudiera ser yo eso, la mínima parte. O sea, de entretener hasta tal punto y de enganchar hasta tal punto de que la gente no podía dejar de leer, aunque fuera una porquería, la prosa, todo lo que tú quieras, aunque tuviera boquete el guión, da igual. Mira lo que consiguió. Pero yo creo que también llegó en un momento, es también tener la suerte, ¿no? De que esa temática que tú estás eligiendo en ese momento, pues sea, por decirlo de alguna manera, trading topic, ¿no? Porque Sí. el tema que él tocaba en ese momento, pues, igual que se vuelven a hacer reediciones o nuevas películas del oeste que han funcionado en unos momentos y en otros no, ¿no? El género. También hay un componente de suerte, ¿no? De lo que en ese momento se tenga gusto y preferencia en la sociedad. Siempre, siempre. O bueno, el segundo ejemplo que iba a poner, 50 sombras de Grey. 50 ¡Ay, sombras le iba a de Grey poner está- también! Igual. Lo tenía Otro aquí. pelotazo en el momento justo. Está escrito horrorosamente mal. Pero da igual, yo me lo leí o empecé a leerlo y gracias a ello soy una máquina sexual. Fíjate, lo que ha hecho este libro por mí, coño. Joder, más profundo que eso no hay nada. ¿No? Lo dejé al tercer capítulo, pero suficiente, ¿no? Tenía suficiente información. Con esto ya tengo suficiente. Ya que no doy para más, no doy para más. Ya hasta aquí he llegado, suficiente lectura y lo de la esposa y no sé qué. A ver, que cada libro pues, te puede aportar algo, ¿eh? Y no tiene, insisto, no tiene por qué ser un libro redondo, profundo, que te llega al alma, no sé qué. No. Con que te entretenga muchas veces, No, eso es súper complicado. efectivamente. Mira, a mí me encanta mucho, me encanta Agatha Christie. Es fantástica. Es una mujer que hizo muchísimos libros, escribía de todo. Y sus libros, si lo ves, no son demasiado rebuscados ni complicados de leer, son bastante sencillos, pero a mí me enganchó y me cambió la forma de plantearme la literatura, porque me enganchó hacia el misterio, hacia ese género que es el que me engancha. Pero fíjate, es lo que dices tú, no era demasiado rebuscado y en cambio miles y miles de personas han leído a Agatha Christie. Es mundialmente famosa. Y creo que lo que ocurre es eso, que llegó en un momento adecuado, en un momento en que no había tantos de ese género a lo mejor, y se hizo su espacio, su huequecito. No, y además que era un tipo de novela que no te hacía, digamos, pensar ni angustiarte, ¿no? Es como cuando vas a ver una película de terror al cine que te lo estás pasando mal. Las novelas de Agatha Christie, con ellas solamente te entretenías, ¿no? Que era lo importante. Es que muchas veces hasta se devoraban, ¿no? Porque fue muy prolífica en esas novelas. Sí. Y de eso también se trata la lectura, por supuesto. Efectivamente. Y lo que, mira, lo está diciendo Alma, no desdeñéis el buen trabajo de los departamentos de marketing de las editoriales, que algo tendrán que ver en esos éxitos. Estoy de acuerdo. Claro. También tú tienes una mala novela, pero tienes un Una buena promoción, departamento de está marketing claro. buenísimo. ¿Cuántas novelas buenas no han triunfado y han quedado en el camino? Pero Muchísimas. si eso pasa con las películas. Es que hay muchas veces que digamos, el tráiler de la película es mejor que la propia película, ¿no? Que también es un arte. Y el proporcionarlo de esa manera es importantísimo, tanto en cualquier tipo de arte. Estoy de acuerdo. Mira, y lo que estaba ahora pensando, ahora que hablamos de varios temas, Jesús ha estado metido en temas televisivos, sobre todo en un programa que a mí me encanta, que es Cuarto Milenio. Cuéntanos tu experiencia, Jesús. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo cuando hablo de esas piezas que grabamos para Cuarto Milenio, siempre comento que al final las cosas en las que yo suelo estar metido tienen muchos nexos en común entre ellas. Por ejemplo, yo conocí a Iker, o entablé conversación con él, bueno, a través del ensayo precisamente de Génesis, de los videojuegos españoles, en los que salen juegos donde José Antonio les puso música y tal, ¿no? A raíz de ello, pues como Iker es muy fan del juego retro, pues hablamos y tal. Pero es que resulta que investigando para Ciudad Oscura, buscando temas misteriosos de Cádiz que introducir, me topé un día con una publicación en redes sociales del Archivo Histórico Provincial Gaditano, en el que hablaba de una sociedad espiritista que existió allá por 1830 y pico en Cádiz, entre San Fernando y Cádiz, y que fue pionera, ¿no? Que fue la primera
en España en practicar esta disciplina del espiritualismo, e incluso, bueno, llegar a publicar un libro en el que de alguna manera hacían un tutorial para contactar con el más allá, ¿no? A través de un fastuoso artilugio llamado trípode, que el trípode al final lo que era una palangana, un palanganero de 3 patas de los que había en la habitación, ¿no? Pues cuando no había agua corriente en la casa, tú cogías la palangana, te la llenabas de agua y la ponías ahí por si te despertabas por la noche o por la mañana te querías lavar la cara o lo que fuera. Entonces, bueno, ese trípode, pues fijaos que servía a través de un código elaborado para establecer contacto con espíritus y servir de precedente, un precedente gaditano a la Ouija. Esto yo se lo contacté con Iker, se lo comuniqué, le encantó, le pareció interesante. Grabamos esa pieza con Paco Pérez Caballero, periodista del programa, y con más amigos de Cádiz y tal. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Quedó algo muy chulo, que después repetimos una segunda pieza, en este caso, pues también con cosas que yo de alguna manera trato en una de mis novelas, en La ciudad oscura también, que son los sacrificios de la época fenicia, sacrificios infantiles que se hacían también por Cádiz, y analizados y descubiertos a raíz de unos cuerpos que encontraron hace unos años, ¿no? por el casco antiguo, y que dejaban a las claras una manera de sacrificar a los dioses de la época, en este caso a Baal Ammón, pues sacrificaba a los niños para, entiendo que obtener algo a cambio, ¿no? Que hubiera más suerte, que la cosecha fuera mejor que el año pasado, X, ¿no? Las cosas que se hacían en la antigüedad, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, pues surgió otra pieza para el programa, en la que también lo pasamos muy bien y evidentemente una experiencia súper chula y que también te da a conocer, ¿no? Porque, oye, salir en Cuarto Milenio, aunque sea un minutito, en un programa de tanta audiencia, pues siempre echar cable, ¿eh? Claro, es un orgullo. Sí. Es alucinante, es meterte aquí en un poco, darte fama, y además en un programa que es interesante, que cuenta unas noticias y tiene unos reportajes estupendos. O sea que un orgullo para ti, vamos. Sí, Yo estaría todo el día con el cartel aquí. Bueno, y como ya te digo, todo está conectado, ¿no? Desde los videojuegos hemos pasado a Cádiz, a las novelas, en fin, todo un poco lleva un hilo conductor que mola, ¿no? Que todo de alguna manera pues tenga relación, ¿no? Entre sí. No me Hasta el extraña. fútbol, hasta el fútbol. Hasta fútbol, exactamente. Todo tiene relación. La verdad que sí. Una cosita, ¿tú nos puedes leer algo tuyo? ¿Tienes por ahí algo preparado? Porque yo sé que a la gente le gusta mucho cómo escribes y de esa forma pueden conocerte un poquito más. Pues mira, yo, como tú sabes, como sabéis, tengo algunos relatos publicados, otros que mando a certámenes y tal, o publico en Twitter. Y mira, casualmente, porque esto no estaba preparado ni mucho menos. Tengo aquí un libro en el que hace unos años me cogieron un relato de corte un poco erótico, no tampoco sin pasarse, pero bueno. ¿Sacó los rombos o no? Tiene su cosita. Me leí lo de La sombra de Grey y claro, ya me vine arriba, ¿no? Normal. Pero tampoco no llega tanto. A ver, enséñanos la portada que se vea bien. Que sí, no sé. Himeneo se llama. Himeneo. 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 Tiene ahí su portada picantita, ¿no? Ahí Sí. de corintellado. Bueno, pues nada, os lo voy a leer, a ver qué os parece. Es cortito, ¿vale? 3 páginas nada más, así que así tampoco aburrimos a la audiencia. Vale, se llama La chica del espejo y dice así: un entramado de cuchillas de luz traspasó las persianas de la habitación, acariciando la piel de Silvia con tersura. Su mente desconectó de un sueño irrecordable para vincularse a la realidad. Sus párpados, tras alzarse y replegarse como telares de seda, le dieron acceso a la primera imagen de la mañana, el otro lado de su cama. La mitad ajena de su lecho estaba fría, desocupada, tal y como era costumbre a lo largo de las últimas semanas. Tras exhalar un sonoro suspiro, Silvia se incorporó. Las sábanas, revueltas como un sudario de rosas,
Quedaron atrás a la espera del próximo encuentro. Recorrió descalza el parqué de su habitación y la única prenda que le cubría era un manto de claroscuros, dibujado a medias entre las luces del alba y las sombras del cuarto. En su camino hacia el baño, sus pies notaron el cálido tacto de la alfombra que yacía en el suelo. A la par, su atención viajó en la misma dirección en la que se erguía el espejo rectangular que adornaba la estancia. Era aquel un espejo imponente, de altura suficiente como para que ella se viera reflejada por completo en su interior. Silvia permaneció varada frente al cristal mientras examinaba su silueta desnuda. Hacía mucho que no se veía a sí misma en todo su esplendor. A veces el atropellado transcurrir de los días no nos permite realizar una pausa y dedicarnos tiempo. Tiempo para nosotros. Conversaciones sin palabras donde la vista se torna una centella que logra avivar al resto de sentidos. La joven, apenas 20 años cumplidos unas semanas atrás, pensó que tal vez la soledad de aquel sábado era un escenario perfecto para estimularse con la visión de su propio cuerpo. El meloso destello de sus pupilas se clavó en el espejo. Los contornos redondeados que definían su desnudez parecían marcar un sinuoso laberinto de carreteras en las que nadie renunciaría a perderse. El negro cabello, perlado de infinitos bucles, descendía desde sus hombros hasta sus pechos, aprovechando la prominencia de ambas curvas para tomar impulso y propulsarse hacia adelante. Era como si los oscuros rizos se deslizaran por un mullido tobogán. Las anchas caderas se abrían de forma que su sexo quedaba al descubierto, una X roja dibujada sobre el mapa del tesoro. Silvia enfocó de forma secuencial cada una de sus partes, llegando al final para regresar al punto de partida una y otra vez. Ambas manos comenzaron a actuar como si fueran entes con inteligencia propia, transitando con delicadeza por los recovecos del laberinto de mujer que se ocultaba tras su juventud. En un atisbo de lujuria, sus ojos percibieron cómo la chica del espejo se otorgaba placer a sí misma, y lo hacía con pericia, con la sabiduría de quien conoce todos los secretos de un cuerpo, explotándolos para maximizar el goce de su poseedor. Silvia cerró sus párpados y abrió sus labios, que volvieron a emitir un suspiro cuyo significado resultaba muy diferente al que exhaló minutos atrás. De pronto, Silvia volvió a abrir los ojos entre gemidos, agachó la cabeza y revisó la postura que su propia figura adoptaba. Con estupor, descubrió que tenía los brazos caídos, sueltos, inmóviles. Luego alzó de nuevo la mirada y observó el reflejo del cristal, y la chica del espejo, cuyo aspecto era inequívocamente idéntico al suyo, continuaba masturbándose, elevando la intensidad de sus acciones a cada segundo que transcurría. Los efectos de tales acciones repercutían de forma directa en Silvia, como si en realidad fueran sus propios dedos los que removieran su instinto sexual. Debatiéndose entre el deseo y la cordura, la chica tomó una decisión. A pesar de que sentía que un orgasmo se aproximaba como el retumbar de tambores que precede a la tormenta, evitó el éxtasis y se abalanzó sobre el espejo, haciéndolo girar sobre su eje de tal manera que el carnal reflejo quedaría oculto. Al instante, la joven se derrumbó sobre la alfombra, el aliento entrecortado por el incesante bombeo de sangre con el que trajinaba su agitado corazón. A la mañana siguiente, Silvia despertó de una turbadora pesadilla. Sobresaltada, miró a su derecha. Notó que el otro lado de la cama estaba revuelto, como si alguien hubiera dormido sobre él. Extendió su brazo y palpó la zona. Aún desprendía calor. Salió de la cama con un brinco y aterrizó en el parqué. Giró su cabeza y detectó que algo había cambiado respecto a la noche anterior. El espejo rectangular volvía a estar girado, su luna visible. En un arrebato de rabia, corrió hacia el objeto para invertirlo una vez más. Sin embargo, le fue imposible. Era como si hubieran fijado la posición del espejo de forma que no pudiera moverse. Se acercó al cristal y miró a través de él como si fuera una ventana al exterior. Y ahí fue cuando divisó a la chica del espejo, observándole desde su propia cama, dirigiéndole una sensual sonrisa. Luego, su reflejo carnal estrechó sus labios y le lanzó un beso desde la distancia, como burlándose de ella. Cuando Silvia exploró la habitación en la que se hallaba y comprobó con estupor que la estancia carecía de puertas o de ventanas, comprendió
que había quedado atrapado entre aquellas 4 paredes. Así que era ella la que se había convertido en la chica del espejo. ¡Hala! ¡Qué bueno! Genial. Madre mía. A Da ver, que está pensar, guay. ¿eh? Sí, está guay jugar con el tema erótico, tampoco hasta un nivel, bueno, moderado, Sí. ¿no? Pero porque la gente seguramente no se esperaría que al final el giro era más No, para nada. de los que me gustan a mí, ¿no? De las cosas que son Sí, difíciles de... convertir lo que es lo real un poco en irreal, ¿no? También. Sí, Y en totalmente. fantasía, está genial. Parece un poco onírico, ¿verdad? Te dejas llevar por esos sueños y los reflejas en tus escritos. Muy, muy, muy bueno. Me encanta. Es increíble. Os lo he dicho que la forma de escribir de nuestro escritor favorito, de Jesús, está aquí en la orden del día. Os va a encantar. De verdad, ha sido un placer tenerte. ¿Quieres añadir alguna otra cosa, Jesús, antes de despedirnos? Porque se está echando el tiempo encima. Me doy cuenta de que vuela. Entre letras y comentarios, vuela nuestro primer programa. Desde que hemos mencionado La sombra de Grey, esto va a tope, ¿eh? No para. Sí. Pues Hay que lo hacer un último- erótico. Lo último que voy a comentar es que os quedéis con la imagen del cartucho famoso de ET, de Atari, ese que supuestamente encontraron en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, porque allí, bueno, se supone, cuenta la leyenda urbana, ¿no? Que enterraron muchos cartuchos de ET porque no se vendían, fue un fracaso en su día y tal. Y forma parte del acervo de misterios y leyendas del videojuego que a lo mejor pronto, bueno, podéis leer sobre él porque estoy currando a tope en ello. Así que... Qué bueno, o sea que el próximo Ahí lo deja. trabajo Casi está basado nada. en ello. A tope. Qué interesante. Misterios, leyendas y controversia del videojuego, sí. Bueno, cuando muy, saques muy interesante. tu siguiente novela tienes que volver aquí, ya sabes, estás invitado. Aquí O estoy sea, yo levantas la mano y dices, que voy para allá, que ya lo he sacado. del tirón, por supuesto. Pues me encantaría tenerte de nuevo en nuestro desván. Y gracias, José Antonio, también por haber estado aquí con nosotros. Es un Ha sido un verdadero placer estar aquí de charleta. Exactamente, estar de charleta es lo mejor para hablar de curiosidades, de literatura, de música. Y hasta de Entonces, fútbol y de todo lo que de se todo lo tercie, que sí. se Es lo que decía Jesús, que está todo conectado y que Sí. una cosa lleva a la otra muchas veces. O sea, es interesante. Es una charla muy abierta. Sí, y es lo mejor que hay, hablar de cualquier tema en un sitio donde estamos entre amigos. Así que muchas gracias por haber estado en el desván de Estrella. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Gracias, José Antonio. Y a los que nos veáis en diferido, nos escuchéis en radiosdecorriente.com.ar y en permusica.com.ar, un saludo muy grande. Estaremos todos los sábados acompañándoos. Gracias a Fernando Ismael Barrientos por darnos la oportunidad de tener este espacio y compartir muchas cosas con vosotros de ahora en adelante. Un abrazo enorme a todos. Gracias por estar con nosotros.